Bienvenidos de nuevo a Mito o Realidad. En esta entrega continuaremos con la traducción del libro The Naked Bible, The Truth About the Most Famous Book in History, de Mauro Biglino y Giorgio Cataneo, explorando los misterios que encierra este nuevo capítulo, el cual se titula La gran reinicialización de la verdad. Prepárense para un viaje emocionante mientras desentrañamos las perspectivas que nos ofrece esta obra. ¿Quién es el teórico de la conspiración? ¿El que ve complots secretos en todas partes o el que realmente los elabora? ¿Qué deberíamos decir entonces sobre el gran Maquiavelo, quien recomienda que el príncipe sepa ser un león, pero también un zorro, capaz de maquinaciones complicadas, de ocultar sus verdaderas intenciones si es necesario y de superar a sus oponentes? Hoy en día, especialmente en ese vasto océano que es la web, no faltan personas que tienden a ver todos los grandes eventos de la historia como siempre originados a partir de oscuras conspiraciones. Por eso, es fácil para aquellos que controlan la narrativa oficial descartar como teórico de la conspiración incluso a aquellos que están investigando seriamente asuntos turbios, que ciertamente no están explicados de manera incontrovertible por la versión oficial proporcionada. Podríamos mencionar casos sensacionales que aún son bastante recientes, como el 11 de septiembre o el frasco de Anthrax que fue mostrado en la ONU por Colin Powell para evocar las famosas armas de destrucción masiva de Saddam. ¿Pero reconocen los historiadores profesionales la existencia de conspiraciones? Por supuesto que sí, y lo hacen basándose en documentos precisos, durante mucho tiempo protegidos por confidencialidad y luego desclasificados. Solo para quedarnos en la segunda mitad del siglo XX, la desclasificación del famoso incidente del Golfo de Tonkin, el supuesto casus belli de la guerra de Vietnam, es relativamente reciente. Décadas después, la superpotencia estadounidense misma admitió que ningún barco norvietnamita había disparado jamás contra el USS Maddox, cuyo comandante en 1964 había afirmado ser víctima de un ataque. Apenas un año antes, el presidente John Fitzgerald Kennedy había sido asesinado justo bajo la nariz del aparato de seguridad e inteligencia más sofisticado del planeta. Durante décadas, la versión oficial ofrecía solo una hipótesis: la única acción de un asesino desequilibrado, Lee Harvey Oswald. A lo largo de los años, toneladas de libros y famosas películas han explorado posibles verdades alternativas sobre ese caso. ¿Son esas conspiraciones? Solo en 2007, mientras estaba en su lecho de muerte, Howard Hunt, el número 2 de la CIA en 1963, limpió su conciencia. Hizo su confesión a su hijo en cinta. Kennedy, reveló Hunt, fue asesinado por orden de lo que ahora se refiere, a menudo como el Estado Profundo. Trabajando juntos, tanto el FBI como la CIA se valieron de un asesino de la mafia de Chicago. Uno de ellos, James Files, admitió haber disparado el golpe fatal. Recientemente habló una persona bastante inesperada, a su manera y de manera algo sensacional, sobre el asesinato de Kennedy. Bob Dylan, la leyenda de la música y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, dedicó una pieza épica y monumental al asesinato de Dallas. Murder Most Foul, de manera encriptada pero fácilmente decodificable, pone en foco a los verdaderos arquitectos del complot. Un detalle interesante: el momento del lanzamiento de la canción fue sorprendente, ofrecido en todo el mundo de forma gratuita en la web durante los días de la explosión global de la pandemia.
Kennedy y el coronavirus. Protéjanse, escribió Dylan en su sitio web al presentar su nueva canción, como sugiriendo una correlación desconcertante entre los posibles directores de la emergencia sanitaria y los herederos de las fuerzas oscuras que decidieron asesinar al presidente de la nueva frontera en 1963. Era claramente un hombre aterrador, considerando su intención de cambiar el planeta de arriba a abajo, desafiando supuestos políticos, económicos y financieros fundamentales. Su objetivo supremo: promover los derechos humanos en todo el mundo. En una palabra, justicia y el fin de una interminable corriente de abusos. Los historiadores mantienen con razón su distancia de cualquier riesgo de canonización, señalando el lado sombrío de la administración Kennedy desde el incidente de Bahía de Cochinos, la fallida invasión de Cuba destinada a derrocar a Fidel Castro, hasta la Conferencia Panamericana de Punta del Este, que parecía una concesión al tradicional colonialismo imperialista yanqui por parte de las multinacionales estadounidenses explotando su patio trasero sudamericano. Fueron estos intentos inevitables de reequilibrar el poder, para luego trabajar verdaderamente para efectuar un cambio de paradigma positivo para la humanidad, como confirmaría más tarde la correspondencia secreta con Nikita Khrushchev, incluido el espejismo de poner fin a la carrera armamentista y la pesadilla nuclear de la Guerra Fría con la URSS. Están surgiendo muchas voces sobre esta coyuntura histórica con la intención explícita de presentar escritos aparentemente decisivos sobre una potencial historia oculta. Una de las voces más famosas de estas es la del escocés Graham Hancock, conocido por el público internacional por sus célebres bestsellers. Empezando por las pirámides egipcias, su verdadera datación y la función real de esos monumentos, ¿debemos ahora reescribir completamente la historia? Recientemente, Biglino citó al escritor italiano Paolo Rumor, un abogado de Vicenza y miembro de una importante familia con fuertes lazos con el mundo católico. Su libro La otra Europa, publicado en 2010, presenta las memorias privadas de su padre, Giacomo, primo del famoso Mariano Rumor, varias veces primer ministro de Italia. ¿Y de qué habla Paolo Rumor en este libro? Habla sobre otro vergonzoso escenario detrás de escena. Una cierta estructura de poder que ha estado orquestando secretamente los destinos del mundo entero, manipulando eventos históricos a través de la supervisión furtiva de dinastías, reinos e imperios, incluidas las naciones modernas y la creación de la actual Unión Europea. Es obvio que esta estructura controla firmemente los medios de comunicación y el flujo de información, controlando así la narrativa oficial de la historia. Paolo Rumor nos cuenta que su padre fue comisionado para representar nada menos que al Vaticano en las complejas negociaciones de tratados para la reconstrucción de la Europa de posguerra, negociaciones que se iniciaron mientras la Segunda Guerra Mundial aún estaba en curso. Giacomo Rumor, nos dice su hijo, respondía directamente a Giovanni Battista Montini. En aquel entonces, el futuro Papa Pablo VI estaba asociado con el eficiente servicio secreto del Vaticano, un cuerpo que hasta el día de hoy muchos probablemente ni siquiera saben que existe. Por lo tanto, este servicio secreto, junto con entidades similares europeas y americanas, ya habría estado planeando la formación de la UE durante aquellos terribles años de la batalla de Stalingrado y el desembarco del día D. ¿Otra conspiración? Mauro Biglino abordó extensa y directamente el tema en su video Le radici del progetto, las raíces del proyecto, publicado el 20 de noviembre de 2020 en su canal de YouTube Il Vero Mauro Biglino. Es especialmente en una situación como la que estamos experimentando ahora que creo que conocer el pasado realmente nos ayuda a entender el presente y tal vez incluso nos permite hipotetizar posibles desarrollos futuros. El autor no oculta los riesgos intrínsecos a tal empresa. Sé muy bien que hablar sobre ciertos temas puede llevar a ser etiquetado como un llamado teórico de la conspiración.
Pero ¿no solía ser un teórico de la conspiración aquel que tramaba una conspiración? Hoy, como sabemos, las cosas son diferentes. Teórico de la conspiración ha llegado a indicar aquellos que perciben tramas, aquellos que revelan tramas o, de manera peyorativa, aquellos que ven tramas en todas partes. Esto no es el caso, enfatiza el académico. Solo piensa en Rudolf Steiner. Ya a principios del siglo XX hablaba sobre élites ocultas que, de manera encubierta, intentaban establecer y gestionar planes para controlar a la humanidad. Aparentemente, sin embargo, la nueva atmósfera apocalíptica de la temporada mundial de COVID está cambiando, día a día, el tipo de información que se transmite a las masas, incluyendo eventualmente lo impensable. Hay otras personas que no puedo imaginar incluidas en la categoría de teóricos de la conspiración, personas que, sin embargo, han hecho declaraciones que parecen típicas de teorías de conspiración. Un nombre, sobre todo, Monseñor Carlo María Viganò, el arzobispo católico y ex nuncio apostólico en los Estados Unidos. En sus cartas abiertas dirigidas al entonces presidente Donald Trump, en la antesala de las elecciones presidenciales de 2020, utilizó explícitamente el término «gran reinicio». Cuidado, sin embargo. Esa expresión no es típica del conspiracionista. Ha sido utilizada por instituciones importantes como la ONU y el Foro Económico Mundial en Davos. Y Viganò no está solo. Otro exponente destacado del mundo católico que también habla en esos términos es Livio Fanzaga, presbítero de los Padres Scolpi y director muy querido de Radio María, el canal de radio oficial de la Iglesia Católica Romana. Este canal de radio, señala Biglino, tiene una red mundial gestionada por 20.000 voluntarios y seguida por 30 millones de personas, transmitiendo en más de 70 países y 50 idiomas. Haciendo eco de Monseñor Viganò, Biglino recuerda que Livio Fanzaga ha hablado de un golpe de Estado sanitario y un golpe de Estado mediático. La acusación es directa. Un poder oscuro ha explotado al menos la emergencia del coronavirus de la manera más cínica, convirtiéndola en el pretexto ideal para infligir a la humanidad con un nuevo paradigma, una neoesclavitud basada en el miedo y un totalitarismo impuesto por una especie de régimen psicosanitario. ¿Es realmente tan extraño entonces que, ahora más que nunca, el nombre Kennedy esté resurgiendo? De hecho, no es otro que Robert Kennedy Jr., el hijo de Bobby Kennedy, quien está hablando abiertamente sobre una conspiración. En el verano de 2020, el sobrino del presidente asesinado en Dallas quiso reiterar estas acusaciones durante un discurso que dio en Berlín, recordando el histórico Discurso de Berlín hecho por su tío. Mientras que la dinastía Kennedy siempre ha estado asociada con la política, la incursión explícita en terreno político llanamente de figuras destacadas del mundo religioso como Viganò y Fanzaga parece mucho más inusual. ¿Qué dijo realmente Monseñor Viganò en su carta? Palabras incendiarias con el propósito de hacer acusaciones inequívocas. Estamos en tiempos en los que el destino de todo el mundo está amenazado por una conspiración global. Un plan global llamado el Gran Reinicio está en marcha. Según el alto prelado, este es un plan creado por una élite que quiere subyugar a toda la humanidad, imponiendo medidas coercitivas para limitar las libertades de individuos y pueblos. Para esta élite, nuevamente según Viganò, esta crisis sirve para hacer irreversible el recurso a un gran reinicio, dando el golpe de gracia a un mundo cuya existencia y toda memoria de ella desean borrar por completo. Viganò también habla sobre el suicidio de nuestra cultura occidental. Dice: mientras a los ciudadanos se les niegan sus derechos fundamentales, todo esto está sucediendo en nombre de una emergencia sanitaria que cada vez se demuestra más instrumental para el establecimiento de una tiranía inhumana y sin rostro. Carlo María Viganò es perfectamente consciente del alcance de sus acusaciones y de los riesgos que corren quienes las formulan. Por otro lado, agrega,
La verdad desnuda ahora está ahí para que todos la vean. Hasta hace unos meses era fácil despreciar como teóricos de la conspiración a todos aquellos que denunciaban estos terribles planes que ahora vemos desplegarse ante nuestros propios ojos, ejecutados hasta el más mínimo detalle. En otra declaración, una filmada en video, Viganò agrega que este plan está gestionado por una élite secreta y tiene raíces muy antiguas. Mauro Biglino también señala que incluso un prestigioso periodista como Aldo Maria Valli, ex historiador del Vaticano para la RAI, Televisión Estatal de Italia, escribió en su blog sobre los mismos conceptos expresados por Viganò, enfatizando los orígenes de este fenómeno que, según él, tienen siglos de antigüedad. Uno de sus objetivos finales: el control absoluto de la información, de la narrativa de los eventos. La gestión de la historia es fundamental para aquellos que quieren gobernarnos, destaca Biglino, recordando lo que George Orwell escribió ya en 1948 en su famosa novela 1948, un libro que ha adquirido una nueva relevancia dramática. Quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado, escribió Orwell, poniendo estas palabras en boca de la propaganda oficial y pesadillesca que domina un mundo ficticio, uno que ahora es aterradoramente distópico. ¿Profecías? ¿Declaraciones de hechos? Quienes tienen poder gestionan el conocimiento que creemos tener sobre nuestro pasado, resume Biglino, deteniéndose en un elemento decisivo. Para Orwell, la manipulación del pasado también tiene el propósito de salvaguardar la infalibilidad del poder, que en su novela está encarnado por el gran hermano de partido único. ¿Infalibilidad? Absolutamente. Al hacerlo, aíslan a cualquiera que se atreva a dudar de lo que se dice sobre el pasado, como si estuviera cometiendo un crimen de traición, como diciendo: esto es lo que es el pasado, cuidado con los que se atrevan a cuestionarlo. Lo mismo ocurre con los textos antiguos, y es cierto para la construcción de religiones que se basan en una cierta interpretación dogmática de los escritos de los que se derivan, una interpretación de la que no se debe desviar. ¿Crees que esta es una aproximación moderna al asunto? Para nada. Las semillas de una cierta concepción de la humanidad ya están muy presentes en la Biblia. En verdad, continúa Biglino, este control sobre la información relacionada con el pasado se ha establecido durante milenios, porque aquellos que manejan el poder saben muy bien que la gestión del conocimiento relacionado incluso con los hechos más remotos es fundamental. Esto lo confirma alguien que vivió hace casi 2000 años, el obispo Eusebio de Cesarea, uno de los padres de la Iglesia. En su Praeparatio Evangelica, dice Biglino, Eusebio escribe cosas que nos ayudan a comprender las condiciones en las que ha vivido nuestra cultura durante siglos y quizás incluso durante milenios. Observaciones simples, de hecho, la situación que estamos analizando aquí hoy en el presente en realidad tiene raíces y motivaciones muy antiguas. Eusebio cita los escritos del griego Filón de Biblos, quien vivió entre los siglos I y II después de Cristo. Filón había estudiado los textos de Sanchuniatón, un sacerdote fenicio del siglo XII a.C. Por lo tanto, estamos hablando de hace unos 3200 años. ¿Y qué escribió Sanchuniatón? ¿Qué afirma haber descubierto en sus escritos? La manipulación flagrante de la realidad histórica, la desaparición de hechos y su reemplazo por verdades más convenientes. El fenicio estudió los escritos de Taut, sabiendo que, de todos los hombres que vivieron bajo el sol, él fue el primero en inventar la escritura y escribir así libros que sentaron las bases del Logos. ¿Y quién era él, este Taut? Era llamado Taut por los egipcios, Tot por los habitantes de Alejandría, Hermes por los griegos. Eusebio agrega: en lo que respecta a los judíos, los hechos más confiables son narrados por Sanchuniatón de Berytus, cerca de la actual Beirut. Y el libanés Sanchuniatón tenía en sus manos las memorias escritas por Jerombalus,
sacerdote del dios Yehuo, que para Biglino no es otro que Yahvé, el llamado Dios bíblico. Y aquí está el punto de la cuestión. Sanchuniathon acusa a los escritores posteriores que interpretaron de manera falsa y arbitraria, de manera alegórica y basándose en explicaciones y teorías físicas, distorsionaron los mitos y leyendas sobre los dioses. El historiador helénico Filón, citado por el obispo Eusebio, utiliza así la narrativa del sacerdote fenicio para desacreditar el uso de la alegoría. El mensaje: no confíes en ninguna interpretación que invoque lenguaje figurativo. Cualquiera que trate temas bíblicos, dice Biglino, sabe muy bien cuánto se utilizan las alegorías y las metáforas para interpretar la Biblia y hacerla decir cosas que la Biblia no dice. Mauro Biglino ha estado diciendo esto durante más de 10 años. Si leemos el Antiguo Testamento de manera literal, descubrimos cosas que la alegoría y la metáfora nos han mantenido ocultas durante siglos. Aparentemente, esta era una técnica utilizada incluso en aquel entonces y confirmada para nosotros por alguien tan improbable como un padre de la Iglesia, Eusebio de Cesarea. Una denuncia formulada explícitamente. Los escritores más recientes que han tratado la historia sagrada han repudiado los hechos que ocurrieron al principio, escribe Eusebio, citando a Sanchuniathon a través de Filón. Y después de haber inventado alegorías y mitos que combinaron de tal manera que los conectaron de nuevo con fenómenos cósmicos, instituyeron misterios envueltos en una oscuridad tan densa que no era posible ver fácilmente lo que realmente había sucedido. Y esto todavía se hace hoy, señala Biglino. Sucede cada vez que se afirma que, en realidad, los antiguos interpretaron simbólicamente los fenómenos cósmicos. Aquí, sin embargo, estamos yendo un paso más allá. La invención de alegorías y mitos y la institución de misterios que, en la práctica, según el fenicio, era un humo de pantalla diseñado especialmente para ocultar la verdad. El propio Filón, agrega Eusebio, contó la historia de cómo Sanchuniathon descubrió esta gran impostura, al encontrarse con ciertos libros secretos que hasta entonces habían estado ocultos en las profundidades del templo de Amón. Se dedicó a su estudio y comprensión de todas esas cosas que no estaban destinadas a que todos las conocieran. Para Biglino, esta es una prueba abrumadora. El conocimiento del pasado debe necesariamente reservarse para muy pocos. A las masas se les debe dar una interpretación que sea útil al poder. También vale la pena subrayar la cronología de estas revelaciones literarias. Eusebio escribió entre los siglos III y IV después de Cristo, y Filón de Biblos entre los siglos I y II, mientras que Sanchuniathon es del siglo XII a.C. Eventualmente Sanchuniathon se deshizo de los mitos y alegorías en los que estos tiempos y relatos primitivos habían sido envueltos, y los sacerdotes que vivieron después de él quisieron ocultar la verdad una vez más y regresar al mito. Así se originaron los misterios. Esos sacerdotes, Biglino subraya para evitar malentendidos, no eran como los de hoy. No tenían que guiar almas hacia Dios. Ellos eran la casta que cuidaba los intereses materiales de los llamados dioses. En las obras citadas por Eusebio, Filón proporciona una declinación especulativa adicional, a nivel cultural, de la manipulación colosal de la que hablaba Sanchuniathon. Los griegos, escribe, primero se apropiaron de la mayoría de los mitos creados por la antigua casta sacerdotal. Luego, después de haberlos adornado de varias maneras, los transformaron en tragedias y, pensando en seducir a los hombres a través del encanto de las fábulas, los embellecieron de todas las maneras posibles. Estas nuevas acusaciones terminan arrasando con los cimientos mismos de la gran tradición literaria helénica. Inspirándose en estas historias, escribe el historiador de Biblos, Hesíodo y los otros poetas griegos compusieron sus teogonías, gigantomaquias, titanomaquias y varios otros relatos. ¿Desconcertante? Absolutamente.
Nuestros oídos, acostumbrados a estas historias desde la infancia y golpeados por estas fantasías durante tantos siglos, guardan el material fabuloso transmitido por estas fábulas como si fuera un archivo. Entonces, ¿cuentos de hadas presentados como historias auténticas para ocultar la verdad? Esto es una verdadera vergüenza, observa Biglino, ya que los hechos narrados en la historia original son más convincentes. Son aún más fascinantes que las alegorías con las que intentamos nublarlos. Esto no es una conspiración, sino más bien una técnica ampliamente utilizada para gestionar el pasado, controlar el presente y planificar el futuro. Una técnica que Eusebio describe una vez más citando a Filón. Fortalecidos por el tiempo, esas invenciones de cuentos de hadas se han convertido en un patrimonio muy difícil de deshacerse, tanto que la verdad parece una fantasía, mientras que las historias falsas parecen tener todas las características de la verdad. ¿No es esta la descripción perfecta de lo que estamos experimentando hoy?, se pregunta Biglino. Agradecemos a todos por unirse a esta exploración sobre este nuevo capítulo que hemos tratado de traducir de manera aceptable para ustedes. Si este tema ha despertado tu curiosidad, no olvides dar like, pulsar el botón de suscripción y activar la campana para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. Hasta la próxima, buscadores de la verdad. Que la reflexión continúe iluminando nuestros caminos y recuerden que depende de ustedes si lo anterior lo consideran mito o realidad.